Bienvenidos a Extrapolando, acompáñenme a tener conversaciones con propósito. Y esta vez queremos hablar de los cambios. El cambio como un tema tan amplio, pero vamos a cerrar la brecha enfocándolo en cómo nos relacionamos con los cambios personales. Qué elementos podemos identificar que nos han servido para cambiar y cómo podemos identificar que un cambio realmente es genuino. Para eso nos acompaña Johan, Muchas gracias. un gran amigo, y comencemos con esta conversación en la que esperamos que sea de propósito para ustedes. Mira, yo creo que el tema de los cambios es bien interesante porque los cambios, como lo estamos conversando ahorita, solo se pueden ver en retrospectiva. Creo Sí. que es la forma más efectiva de realmente visualizar los cambios como un hecho. Porque, a mi parecer, un cambio que te da una idea, evidentemente el poder de las ideas es muy importante, pero quedan ideas, muchas ideas quedan en ideas muchas veces. Entonces, la materialización de los cambios para mí es el tiempo. El tiempo que realmente pone todo en balance, pone todo en perspectiva, pone lo negativo si realmente fue negativo, si lo positivo fue positivo, si lo que hicimos valió la pena o no valió la pena. Entonces, sé que es como una manera muy simple de verlo, pero creo que para poder materializar o representar un cambio personal y de proyectos, de vida, de lo que sea, tiene que estar el elemento del tiempo para ver en el pasado. No sé si estás de acuerdo conmigo. Yo estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto porque sí creo que podemos identificar el cambio en medio del proceso. Te leo, te escucho. Si bien el cambio tiene su factor tiempo, y muchas veces cuando hacemos retrospectiva vemos resultados que definitivamente nos sorprenden, dependiendo de la sensibilidad que tengamos en ese proceso, vamos viendo qué estamos dejando atrás, o de pronto qué estamos aprendiendo, qué estamos soltando. Y esos cambios se van notando de acuerdo a la sensibilidad que vayamos teniendo en ese proceso. Pero, ¿cómo precisamente percibir eso? O sea, el tema de la sensibilidad es como algo como muy efímero. O sea, lo que tú llamas sensibilidad para percibir las cosas es totalmente diferente al mío, porque nuestros criterios son totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo identificarlo? Yo los identifico en una relación muy intensa con Dios, porque en ese proceso el mismo Espíritu Santo te va dando luz de muchas cosas, y a veces pareciera que es algo inexplicable o de pronto difícil de entender, pero solo la persona que lo está viviendo con Dios cada momento, o sea, cada instante, eso es como un trancadito ahí de que te vas dando cuenta de lo que aprendes y lo que tienes que cambiar, de lo que vas, en dónde vas creciendo y de aquello que tienes que soltar. Y es muy interesante, y he logrado identificarlo en esa relación intensa que tenía con Dios. Ok, es interesante. De hecho, hay un personaje en la antigüedad que él decía que los cambios profundos, cuando son sostenibles en el tiempo, se ve la sinceridad de esos cambios. Yo creo que, hablando de la sinceridad, yo creo que el tema de los cambios o el propósito de los cambios tienen que venir desde el interior. Indudablemente tiene que haber primero un cambio mental, luego te lleva a un cambio espiritual y por último tiene que haber un cambio en acciones y en ejecución de acciones. Creo que lo más importante es en ejecución de acciones, y la vida te va brindando la consecuencia de esos cambios que vienen desde el interior. O sea, muchas veces creo que queremos cambiar el exterior para cambiar el interior, y creo que es al revés. Creo que tenemos que encontrarnos internamente, cambiar nosotros internamente, y luego posteriormente la vida nos va poniendo lo negativo, lo positivo, las consecuencias de aquello. Hay un principio que dice: como es arriba es abajo y como es afuera es adentro. Eso quiere decir que somos parte del todo, pero al mismo tiempo tenemos que ejecutar, tenemos que hacer, y por consecuencia se te van a ir dando las cosas. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy práctico.
si tú quieres un cambio en tu estilo de vida, si tú quieres un cambio en lo profesional, con tu pareja, en el ámbito que tú quieras, el cambio no empieza tratando bien a tu pareja o haciendo más horas en tu trabajo. Es un cambio interno. Claro, Es un totalmente. cambio interno que dice, bueno, yo De acuerdo. decidí cambiar y luego es como, no sabría explicártelo, pero como que todo se te va dando. Exactamente. Creo que ahí yo agregaría algo, y es que el mismo Dios en Deuteronomio, él dice que pone delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte, y tú escoges. Y yo creo que en el proceso de cambio siempre estamos en esa dinámica, escogiendo uno o el otro. Y muchas veces se necesita de tener esa claridad, ese consejo sabio también, de alguien que esté contigo acompañándote, esa iniciativa de estar ahí y en comunión con Dios como para también poner todo en sus manos y que Él te vaya dando esa claridad y lograr decidir el camino de vida y no el camino de muerte. Y muerte entendiéndolo como conflictos, desorden, emociones perjudiciales que te llevan a la toxicidad, etc. Entendiendo muerte como eso. Yo creo que también es importante entender, hablando también de los cambios, que la única constante es el cambio. Y muchas veces no hablamos de eso. O sea, muchas veces estamos tratando de buscar evidentemente lo positivo, evidentemente la paz, así decirlo, el momento de prosperidad. Pero cuando estás en el momento de paz tienes que entender que también va a venir el momento de tormenta, que también va a venir el momento de oscuridad. Entonces, entender que lo único constante es el cambio hasta que llegue nuestro día final. Es importante entenderlo porque nos prepara para lo que sea que nos vayamos a enfrentar. Y uno de mis lemas de vida también es esto va a pasar. Cuando estés en un lugar negativo, un lugar que no te gusta, un lugar que quizás no quisieras estar, piensa, esto también va a pasar. Pero cuando estés en el lugar que quisiste, también piensa, esto también va a pasar, porque indudablemente te vas a venir a enfrentar situaciones complicadas que te van a hacer crecer. Sabes que a mí me pasó algo muy curioso, y es que yo estaba haciendo un diplomado que se llama Comunicar para la Paz. Y en ese diplomado me brindaron demasiadas herramientas, lo disfruté muchísimo, compartí con colegas que son muy buenos profesionales. Y hay algo que yo reflexionaba acerca de esto, y es cómo puedo entonces cambiar a propósito de esta oportunidad que tuve. Cómo un diplomado te puede ayudar a cambiar. Y eso me sonó mucho, porque a la conclusión a la que llegué fue, claro que sí, me va a ayudar a cambiar, porque el aporte que yo le dé a otra persona también me va a enseñar a mí. Pero míralo desde el punto de vista que yo lo veo. El cambio no sucedió en el diplomado. Para mí, el cambio sucedió en la decisión de haber ido al diplomado. O sea, requemándolo un poco, el cambio no vino desde que hiciste el diplomado. El cambio interior vino desde el momento en que decidiste ir para el diplomado, y por consecuencia salieron otro montón de cosas. Pero el cambio en ti vino sí, voy a ir para el diplomado, porque tú pudiste tomar la decisión de hacer otra cosa, de ver Netflix, ¿sabes? De otro montón de cosas, pero decidiste ir al diplomado. Entonces, en ese momento hay un cambio. Hay un cambio en el momento en que decidimos llamarnos y decir, hey, vamos a grabar un podcast en vez de tomar otra cosa, ¿sí entiendes? Y no tomar una cerveza, no hacer otras cosas. Preferimos hacer este podcast que no sabemos a quién le iba a llegar, pero quizás le funcione. Entonces, ahí hay un cambio, y va a haber un cambio en el momento en que la otra persona que nos está viendo en este momento diga, hey, voy a scrollear otra cosa, me voy a quedar a ver el clip sobre el cambio. Entonces, es un tema muy profundo. Sí, totalmente, y eso va ligado a lo que decía ahorita. Si yo no hubiese tenido ese proceso con Dios, yo no hubiese decidido hacer ese diplomado. Como tú dices, me hubiese ido por otra cosa. Pero es esa relación, esa intencionalidad en ser consciente de lo que eres en ese momento,
y buscar mejorar, buscar cambiar, buscar identificar tus propias luchas para poder dirimirlas con quien realmente tienes que dirimirlas. Pues en mi caso confío mucho en que Dios es el que me da las herramientas para poder lidiar con todo eso. Ahora, ¿qué le dirías a una persona que tiene mucha resistencia a los cambios? Yo creo que cuando tenemos mucha resistencia a los cambios, hay algo adentro que queremos controlar. Siento que en todo eso que tenemos por dentro, que queremos controlar, dominado mucho por el miedo, porque el control muchas veces es dominado por el miedo, ¿a qué le tengo miedo? Esa podría ser una pregunta importante. ¿A qué le tengo miedo? ¿Por qué no estoy cambiando o por qué no me atrevo a dar un paso que sé que me puede llevar al cambio? ¿Por qué no me atrevo a vulnerarme con una persona de confianza, con alguien que sé que me puede mentorear y aportar algo diferente? ¿Por qué me está costando tanto soltar el control acerca de mi relación, mi trabajo? Entonces yo creo que hay algo ahí que soltar y algo en lo que confiar para dejar el miedo. Pienso que es un tema a considerar ahí, chévere. Creo que con esto ya culminamos, está increíble. No, gracias por la invitación, gracias por permitirme tener estos espacios. Ambos hemos estado en situaciones de cambio, estamos conversando que los dos se nos ve el cambio positivo por un proceso gigante de ambos y no, qué gusto tenerte aquí. Excelente, gracias Joan por la compañía y espero que esta haya sido una conversación con propósito. Otra vez bienvenidos a Extrapolando y nos vemos en la próxima.